noches nuevamente con todos. Quiero agradecer a la Escuela de Gestión Pública por la invitación. Formo parte de ella con mucho orgullo, ¿no? Ya hace varios años. Y en ella lo que pretendemos es orientar, desarrollar ideas, ¿no? Motivar a todos los alumnos de la universidad a efectos de que mejoremos siempre el aspecto tributario, tengamos ideas innovadoras, ¿no? Y evitemos generalmente las contingencias que la vida diaria nos pudiera generar, ¿no? Entonces, sin más, el principio de igualdad va a ser el tema, ¿no? En materia tributaria. Como estamos viendo, es un aspecto bastante importante, bastante también, se podría decir, actual. A nosotros los abogados siempre nos mueve pues este principio. Es un principio que nos lleva al punto de equilibrio, ¿no? Salir de las arbitrariedades y buscar siempre lo justo en la aplicación de lo que son las disposiciones tributarias. Cuando hablamos de los principios, tenemos que indudablemente irnos a la Constitución Nacional, ¿no? En donde se recogen estos principios y las normas que por sí constituyen un sistema finalmente orgánico, ¿no? En el cual estos principios y normas se encuentran vinculados de tal manera que no es posible hacer una interpretación aislada, sino que ésta se debe efectuar de acuerdo al sistema completo, es decir, tomando como base a la Constitución. El tema tributario entonces se debe explicar partiendo de la perspectiva constitucional, y esto ha sido ratificado, ¿no? Por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Constitucional 2689 del 2004. En ese sentido, tenemos que partir del derecho constitucional tributario, en donde vamos a verificar que el concepto, ¿no? Es que en la actualidad este derecho constitucional tributario, lo que se entiende de él es como un conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas referentes a qué cosa. En primer lugar, la delimitación de competencias tributarias, ¿no? De los centros de poder, y también está relacionada a la regulación de este poder tributario frente a los sometidos a él, dando origen a los derechos y garantías de los particulares. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es justamente estas garantías que nos dan los principios, y en nuestro natural derecho de defensa, ¿no? Siempre tenemos que tener en nuestro radar estos principios como un elemento fundamental de defensa, en el sentido de poder irnos contra alguna norma arbitraria, ¿no? Contra alguna norma que va a vulnerar justamente esta uniformidad o igualdad que vamos a ver que tiene varias aristas, ¿no? Los principios constitucionales tributarios, recordemos, en nuestro país, ¿no? Están basados también en este tema teórico de que pueden señalar contradicciones al ordenamiento legal, llenar lagunas, perfeccionar el derecho. Pueden también crearlo, introducir en este contenidos mayores de justicia, interpretar con mayor precisión al derecho, sustituir las normas inaplicables o ineficaces, etcétera, ¿no? Estos principios no son en realidad, coincido con el doctor Jorge Bravo, normas jurídicas, aun cuando comparten su naturaleza prescriptiva, ¿no? Lo que buscan es meramente un comando normativo específico en el sentido de dar una serie de principios generales, ¿no? De parámetros que podamos aplicar a todas las normas. Estos principios constitucionales, ¿no? Están delimitados finalmente por ser indeterminados a través del Tribunal Constitucional, ¿no? Como máximo intérprete, este tribunal lo que va a dar es darle un contenido y alcance a los principios. O sea, simplemente los principios dan reglas generales, pero a lo largo pues, del desarrollo del Tribunal Constitucional hemos visto diferentes sentencias que han aterrizado, ¿no? En la casuística. Estos principios, entonces, consagrados en la Constitución, gozan de una eficacia principalmente derogatoria. Y esto es muy importante, ¿no? Generalmente el Tribunal Constitucional ha derogado muchas leyes que han violado, ¿no? Principios como el de igualdad, que vamos a ver, y por eso se utilizan como parámetros para resolver la constitucionalidad de una acción positiva del legislador, ¿no? Finalmente, vamos a también verificar que estos principios, especialmente el de igualdad, tienen también la posibilidad de tener efectos retroactivos como una excepción a esta irretroactividad que existe en la aplicación de los principios.
Recordemos que los principios explícitos que están en la Constitución, lo vamos a verificar en el artículo 74 de ella, ¿no? Y menciona que el Estado, para ejercer la potestad tributaria, debe respetar, uno, los principios de reserva de la ley o legalidad, los de igualdad, que es el tema de esta charla, y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. En cuarto lugar, ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, ¿no? Principio de no confiscatoriedad. Y miren qué importante, no surten efecto las normas dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Por lo tanto, una norma que viole un principio, ¿no?, es nula desde su nacimiento, y por eso se puede retrotraer a los efectos iniciales y generar, ¿no?, la inaplicabilidad de la norma desde su inicio. Entonces, resumiendo, tenemos los 4 principios tributarios explícitos de la Constitución del 93, reserva de la ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales de la persona. Si nos basamos en la casuística, por ejemplo, ¿no?, en el punto 4, respeto a los derechos fundamentales de la persona, ha habido diferentes casos, ¿no? Como ejemplo, el tema de la tasa aeroportuaria, que era excesivamente onerosa, ¿no?, y violaba, por ejemplo, el principio de libre tránsito, o aquel impuesto mínimo a la renta, recordarán que comparaba, ¿no?, el tema de el 2% de los activos netos versus la utilidad, y finalmente lo que se dijo es que era violatorio, ¿no es cierto?, el derecho a la propiedad. Entonces, estos principios han servido para derogar muchísimas normas, y lo importante es que el Estado ha corregido, ¿no?, situaciones que finalmente eran abusivas frente al contribuyente. Ahora, hay un montón de principios implícitos, no recogidos textualmente en la Constitución actual. Capacidad contributiva, economía en la recaudación, ¿no?, que lo vamos a ver digamos, en la doctrina económica, ¿no? Adam Smith ya lo mencionaba, ¿se acuerdan?, en la economía de las naciones. Es decir, lo que se recaude tiene que ser mucho más que el costo de esa recaudación. El deber de contribuir con los gastos públicos, la equidad, publicidad, justicia, seguridad jurídica, progresividad, razonabilidad, justificación objetiva, proporcionalidad. Muchos de estos principios en realidad están evidenciados, ¿no?, para toda la legislación, no solamente son tributarios, pues la publicidad es, ¿no?, un principio que se aplica a toda la legislación. Entonces, en la Constitución del 79, si nos basamos en un comparable con el artículo 139, ahí se incluyeron otros principios que ya no están en el 93, ¿no? Solo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios. La tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Ojo que no estaba pues aquí, ¿no?, el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Eso se entendía que ya nacía de la misma lectura del artículo pertinente. Pero lo que se repite es legalidad, uniformidad, y que no debe haber impuesto confiscatorio, o sea, no confiscatoriedad. O sea, cuando comparamos el 79 con el 93. ¿Cuáles son los efectos de la creación de inconstitucionalidad? Bueno, la regla general la vamos a ver en los artículos 200, ¿no?, que, como ustedes saben, permite la aplicación de la acción de amparo, y el 204 de la Constitución, ¿no?, que dice que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el Diario Oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del tribunal que declara inconstitucional en todo o en parte una norma legal. Pero lo que he puesto en rojo es bien importante y tenemos que recordarlo, ¿no? Una excepción justamente al 204 se encuentra en el último párrafo que ya lo hemos leído del artículo 74 de la Constitución, según la cual la referida sentencia del Tribunal Constitucional que versa sobre la violación de principios constitucionales tributarios puede producir efectos para atrás, o sea, puede tener retroactividad. Esta excepción a la regla general del artículo 204 tiene que aparecer en la misma Constitución, como lo hace, ¿no?, y no en normas de menor jerarquía. ¿Cuáles son las finalidades de los principios tributarios, entre ellos la igualdad? Lo que va a haber es una dirección o guía en la aplicación de la potestad tributaria. Son útiles al momento de interpretar normas, ¿no?,
permite realizar un proceso de integración jurídica, en el caso de las lagunas del derecho, siempre que obviamente no se utilice la analogía que está proscrita, y cumplen una función positiva, ¿no?, o negativa según Guevara Ocoña. La positiva es que las fuentes del ordenamiento jurídico al momento de legislar, al momento de la decisión jurisprudencial, y como referencia obligatoria para interpretar leyes, ¿no?, son fuentes de ello. Y una función negativa que gracias a su contenido amplio y abstracto sirven como medio para excluir valores contrapuestos y normas legales sustentadas en otros valores que contravengan estos principios. Entrando ya de lleno al principio de igualdad, que también en alguna doctrina se le llama uniformidad, ¿no? Así se le llama incluso en el 79. Generalidad lo llaman algunos. En Brasil, por ejemplo, los autores le llaman isonomía, ¿no? Lo que se busca en general con este principio, ¿no?, es acabar con los privilegios y desigualdades, ¿no?, que no hayan arbitrarios distingos entre los contribuyentes. Básicamente esa es la idea. Es un criterio entonces central en materia de distribución de la carga tributaria y supone que el reparto de los tributos se haga tratando por igual a los contribuyentes. Todo el mundo, ¿no?, ha escuchado, y esto viene desde los antiguos, ¿no?, pensadores, filósofos, Aristóteles y Sócrates. Especialmente Aristóteles decía que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Y eso va a derivar siempre después en la capacidad contributiva que vamos a analizar. De Brito Machado, que es un autor brasilero, ¿no?, llama al principio de igualdad isonomía, que significa igualdad de derechos. En una sentencia del Tribunal Constitucional siempre, ¿no?, que es presentada, ¿no?, en los fundamentos de varios amparos, que es la 016-2002, ¿no?, dice que el derecho a la igualdad, consignado en la Constitución, no significa siempre y en todos los casos un trato legal uniforme, ¿no? O sea, no hay que siempre tratar igual a los que son iguales, distinto a los que son distintos. Esto parte de una premisa de que es posible constatar que en los hechos no son pocas veces las ocasiones en que un determinado grupo de individuos se encuentran postergados en el acceso en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades. Justamente vamos a ver que las excepciones al principio de igualdad son, por ejemplo, algunas exoneraciones, pero obviamente tienen que estar bien motivadas, ¿no?, justificadas para que no haya arbitrariedad. Existe lo que se llama igualdad en la ley y después vamos a ver ante la ley. En la ley significa que a fin de determinar si se afecta un derecho a la igualdad, siempre debe hacerse una comparación entre dos situaciones de hecho. Obviamente, si queremos saber, ¿no?, si hay una situación de igualdad, tenemos que saber qué cosa sería lo desigual, ¿no? Esa contraposición de las dos situaciones antagónicas nos hace entender qué cosa es igualdad. Si no sabemos qué cosa es desigualdad, es difícil entender, ¿no?, la contraposición. Entonces significa que la norma no puede diferenciar entre los sujetos pasivos del tributo, salvo excepciones debidamente sustentadas, ¿no?, por ejemplo, como hemos dicho, la exoneración. Se debe tratar igual a los iguales, lo que se llama la simetría, y desigual a los desiguales, asimetría, en función a su capacidad contributiva. Este aspecto permite, como hemos mencionado, al legislador poder otorgar exoneraciones. La igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, la diferencia, ¿no?, es que la igualdad ante la ley es respecto de cada contribuyente, en el sentido que no se puede otorgar privilegios personales. Y esto lo vamos a ver claramente en el artículo 2.2 de la Constitución, donde está la lista de los derechos, ¿no?, de las personas. Nadie debe ser discriminado, dice, ¿no?, en cualquier situación. Y aquí hay una consideración netamente subjetiva. La igualdad en la ley, que es la que estamos básicamente ingresando en el análisis, ¿no?, es conocida también con el principio de generalidad, consiste en que la norma tributaria debe aplicarse a todos los que cumplan con la hipótesis de incidencia tributaria, es decir, todos los que estén inmersos en una descripción hipotética del hecho imponible y que esté especificada en una norma, es decir, a los que realizan el hecho generador. Y aquí se apunta finalmente a una materia imponible. Para Luque, autor argentino, ¿no?, la igualdad tributaria resulta así una especie dentro del género de igualdad ante la ley, ¿no? En esta todos los habitantes son iguales, en la igualdad tributaria es la ley del tributo la que tiene que ser igual frente a las capacidades contributivas iguales, ¿no?
Si alguien tiene una capacidad económica contributiva de un nivel X, ¿no? Bueno, pues el tributo se aplicará a ese nivel específicamente ya subjetivo, ¿no? Ya identificable como una persona. Eso es lo que se llamaría entonces la igualdad que estaría en la ley. La historia y características de este principio, como recordamos, ¿no? Está vinculada a la Revolución Francesa, ¿no? Se llamaba legalité. Su propósito es poner fin a los privilegios que se derivaban de la sociedad clasista o estamento anterior, afirmando la igualdad de todos ante la ley. Una cosa bien importante es que el principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad, sino aquella que deviene discriminatoria por carecer de razonabilidad y de justificación objetiva. O sea, siempre la discriminación que puede existir, que es aceptada, va a pasar, ¿no es cierto?, por un test, ¿no?, de razonabilidad y de justificación objetiva. Tiene que haber, ¿no?, una explicación de por qué hay una excepción, tiene que haber una motivación. Y eso lo estamos viendo en el Código Tributario justamente, por ejemplo, cuando vemos la norma del título preliminar que habla de las exoneraciones, ¿no?, y que nos menciona una serie de justificaciones que se tienen que dar desde el Congreso. Las cargas tributarias directas han de recaer entonces, en principio, donde exista riqueza que puede ser gravada, lo que implica que se considere la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. Y esta generalidad tiene dos sentidos, horizontal y vertical. El criterio de no discriminar significa que todo derecho en realidad discrimina, ¿no? Como sabemos, el derecho escoge situaciones. Eso se podría decir que hay una discriminación, pero obviamente escoge con cierto criterio y con cierta justificación. De Brito Machado da un caso bastante claro, ¿no? Un ejemplo, en el supuesto de que se va a escoger un juez, ¿no? Se pide como mínimo bachilleres, estaremos ante un criterio finalístico plausible, teniendo en cuenta las funciones del cargo. No se puede exigir que los candidatos tengan cierta altura o peso, no tiene nada que ver entonces con los criterios para escoger un buen juez. Pero si se tratase de una selección para competición deportiva, dice este autor brasilero, sucederá lo contrario, ¿no? Habría un despropósito, ¿no? Una desproporcionalidad, no sería razonable y sería finalmente arbitrario. Entonces se advierten sutiles límites, ¿no? Se advierten estos sutiles límites vinculados a la justicia, proporcionalidad, ¿no? La causa-efecto, la ratio legis, la ponderación equitativa. En el Perú, las exenciones, dejo una pregunta, ¿no? ¿Respetan realmente la no discriminación? ¿Qué pasa si una exención no favorece sus fines económicos, ¿no? Podríamos estar pensando en las que todavía subsisten, si es que realmente están cumpliendo sus fines, ¿no? Y estarían justificando, ¿no?, esta discriminación. El autor Raúl Mendoza, ¿no?, menciona que para verificar una igualdad relativa entre dos contribuyentes, en primer lugar, hay que verificar si se mantiene la igualdad en el sentido de si la situación de uno respecto al otro no se altera tras el pago de sus tributos, lo cual exige una tributación progresiva, ¿no? Eso sería lo que muchos defienden. Hay autores, obviamente, que van en contra de la progresividad, de tal forma que ambos experimenten un sacrificio proporcional, ¿no? ¿En relación a qué cosa? En el ejemplo impuesto a la renta, la utilidad, ¿no?, derivada de sus respectivos niveles de renta. Recordemos que proporcionalidad, progresividad, más que principios, son técnicas mediante las cuales se satisface el principio de igualdad. En sentido positivo y negativo, también la igualdad ha sido analizada por los autores. Masbernat señala que en igualdad en sentido positivo es tratar igual a los que se encuentran, ¿no?, en las mismas circunstancias y diferente a los que se encuentran en diversas circunstancias. En sentido negativo, es la supresión de cualquier discriminación arbitraria, o sea, va contra la decisión, ¿no?, normativa, inclusive que podría ser jurisdiccional. Lo que se puede conectar con el principio de seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad. En realidad, la arbitrariedad viene a ser un concepto difuso, ¿no?, abierto en extremo, vinculado a lo que en cada época se entiende como justo o razonable, ¿no?, dependiendo de la situación económica, de la situación histórica, cultural. Lo arbitrario puede cambiar de una época a otra, por eso se habla que es un concepto vinculado más bien a la coyuntura sobre la cual se aplique, ¿no? Cuando revisamos algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no?,
vemos varias que son importantes tomarlas en consideración cuando pues, planteamos, por ejemplo, una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Estos son antecedentes que son importantes de tomar en cuenta. El fundamento 20 de esta sentencia dice que la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable, ¿no? Lo que ya se habló en la doctrina, esto se recogió en esta sentencia. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual. Por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que sean a través de bases objetivas y razonables. En otra, la 7289, ¿no? Se menciona algo parecido, ¿no? Las bases objetivas y razonables. En la parte de abajo, importante, en cursiva, en efecto, más de una igualdad ante la ley o igualdad en la ley, en realidad, el 2.2 de la Constitución, ¿no? Reconoce el derecho de una igualdad jurídica. El 1311, también del Tribunal Constitucional, ¿no? En una situación bien típica, ¿no? De gravamen con el selectivo del consumo de los cigarrillos tipo premium, aquellos que se comercializan en más de 3 países, ¿no? Se les grabó, pues estos cigarrillos recordarán, ¿no? Allá por el año 2000, y esto generó pues una acción de inconstitucionalidad. Pues se ganó porque el tribunal dijo que este apéndice cuarto, al grabar, ¿no? Con selectivo estos cigarrillos tipo premium, es discriminatorio y viola el principio de igualdad tributaria plasmado en el artículo 74 de la Constitución. Porque en realidad no había una justificación, ¿no? Para grabar cierto tipo de cigarros, ¿no? Y desgravar otro tipo de cigarros. No, no era una situación razonable, objetiva, ¿no? Más bien había una arbitrariedad aquí. En la de 158, caso parecido también del IPM, ¿no? En la selva, de 2% subía a 18, y se dijo que este incremento de la tasa, lo he puesto en rojo, ¿no? Del IPM vulnera el principio de uniformidad, que era la igualdad en el 79, en las cargas tributarias, y el medio empleado por el legislador no guarda directa e inmediata proporción, importante, ¿no? La proporcionalidad, con el fin que se persigue, que es tratar desigual a los desiguales. ¿No? Recordemos que el artículo 4 de la Constitución del 79 decía que la enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye a los demás que la Constitución garantiza, ¿no? Otra más, la 6626, ¿no? Mencionaba un caso en donde se dijo que respecto de unas medidas adoptadas, ¿no? En cuanto a la percepción del IGB, digo que no se ha determinado que se haya dispensado un trato diferenciado con efectos directos en el derecho de propiedad, considerando el mínimo porcentaje diferencial de 1.5 o la libre competencia de los recurrentes, en tanto el mercado de consumo de vehículos nuevos y usados no es el mismo, como tampoco son los riesgos potenciales que pueden producirse en uno u otro caso, ¿no? Respecto de la afectación al medio ambiente, seguridad vial e incluso la propia vida. El tribunal siempre en la casuística ha verificado la debida, ¿no? Razonabilidad, ponderación que existe en las diferenciaciones de tasas, ¿no? Cuando hay justificaciones, ¿no? O metas que se buscan en el beneficio de toda la colectividad. En este caso eran los vehículos usados que tenían un mayor porcentaje, ¿no? Por consiguiente, esta misma, ¿no? Sentencia dijo el tratamiento diferenciado que ha introducido el artículo 4 de la resolución 203 del 2003 de la SUNAT, sustituido por las resoluciones 220, 224, no vulnera el derecho a la igualdad de la demandante por cuanto la medida votada es idónea, necesaria y proporcionada, ¿no? Siempre se ha repetido esas calificaciones, medidas idóneas, ¿no? O sea, pertinentes al caso, necesarias porque justamente se está cuidando en este caso medio ambiente y otros valores, y proporcionada porque está relacionada, ¿no? Al nivel de gravamen que se busca, ¿no? Con el fin de constitucionalmente, con el fin constitucional, perdón, que se pretende conseguir. Otro caso también típico, el 2835, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, ¿no? Fue criticado por Copeinca? Esto era una restitución de la vigencia del aporte de 0.26 por tonelada médica de pescado a efectuar por empresas industriales pesqueras al Fondo de Jubilación de la Caja, ¿no? La famosa Ley 28320.
Bueno, acá el tribunal dijo que no toda desigualdad constituye una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales. La igualdad se vulnera cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable, ¿no? Nuevamente, este tema importante, ¿no?, de la objetividad, razonabilidad de las medidas diferenciadas. Y agregó una cosa bien importante, ¿no?, que yo creo que siempre cuando nos defendamos, ¿no es cierto?, de una situación arbitraria, tenemos que hacernos nuestro propio test, a ver si pasamos, ¿no es cierto?, los considerandos de este test, y es que hay que respondernos a estas aseveraciones. La existencia de un fin constitucional en la diferenciación. Dos, la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido. Y la necesidad del medio empleado. Si pasamos este test, muy parecido, ¿no es cierto?, al test de beneficio, ¿no?, que hay en precio de transferencia, o en la norma 16 tenemos dos tipos de test también, ¿no? Pasamos esto y estaremos, ¿no?, digamos, aptos para seguramente salir airosos frente al Tribunal Constitucional en una acción que se promueva, ¿no? Otras jurisprudencias, pero más bien del Tribunal Fiscal, ya no constitucional, tenemos varias, hemos escogido algunas, simplemente como referencia. La 12075 de la Sala 1 del 2009, el régimen de tracciones no viola el principio de igualdad, se dijo, habiendo sido declarado constitucional por el Tribunal Fiscal. Otro caso, la 15516 de la Sala 4 del 2010, era el caso de una persona que no pudo pagar impuestos porque se sentía mal, etcétera. Y el tribunal dijo, bueno, el estado de salud invocado no es eximente el cumplimiento del pago de tributo, no podemos hacer una diferenciación, porque en este caso la persona pudo mandar a alguien a pagar, ¿no? La RTF 18754 de la Sala 10 2013 señaló que en el caso justamente de emergencias, ¿no?, la prórroga del cumplimiento del deber formal de presentar la declaración, ¿no?, determinativa y el pago del tributo, solo puede entenderse desde la aclaratoria de emergencia y que se dicta por la ocurrencia de un desastre de naturaleza que evidentemente imposibilita dicho cumplimiento y que justifica un tratamiento diferenciado, ¿no? En varias situaciones de emergencia hemos visto situaciones de tratamiento diferenciados. La pregunta es, por ejemplo, si estas prórrogas que se han dado últimamente, ¿no?, porque estamos en una situación de emergencia sanitaria, realmente, por ejemplo, han estado acordes a este principio de igualdad cuando las empresas con más de 5.000, ¿no?, ingresos netos del año anterior no han tenido el beneficio de la prórroga. ¿Estamos realmente bajo una razonabilidad, una proporcionalidad? ¿Significa acaso tener ingresos, una situación de solvencia económica como para estar pagando impuestos en una situación de emergencia? No, muchos han preguntado eso. Esto también tiene orígenes, ¿no?, y antecedentes en el Tribunal Español, ¿no? Simplemente aquí se menciona el principio de igualdad, en donde hay que impedir un trato distinto a personas que desde todos los puntos de vista legítimamente adoptados se encuentran en la misma situación, ¿no? Se dijo que la igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de las circunstancias que no sean precisamente las presentes en las normas. La Constitución de España tiene justamente una, digamos, contraposición de artículos. El artículo 14 versus el 31.1 es como si contrapusiéramos el artículo 2, ¿no?, de la Constitución peruana versus el 74. El 14 español, ¿no?, de la Constitución española dice que los españoles son iguales ante la ley, igual que el artículo 2 peruano, 2.2, ¿no? Y el 31 dice, en una redacción bastante clara, ¿no?, y a mí me parece bastante completa, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no?, la finalidad justamente de los tributos, de acuerdo con su capacidad económica, que no sería otra cosa que la capacidad contributiva, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, ¿no? Vamos a ver después que la confiscación es un término bastante a veces abierto, ¿no? En algunos países, para que algo sea confiscatorio, algún tributo sea confiscatorio, se habla de porcentajes del patrimonio que es, ¿no?, digamos, tomado por el Estado. En Argentina se habla de un 33%, por ejemplo, ¿no? La aplicabilidad en nuestro país, en realidad hay diferentes ejemplos, ¿no? Pilar Robles
amiga nuestra, menciona que en nuestro país no necesariamente se cumple la igualdad, ya que podemos apreciar el impuesto a la renta, por ejemplo, las deducciones no son reales, sino que se presumen, ¿no? Y lo vemos cuando analizamos, por ejemplo, las categorías. Es justo, señores, respecto al principio de igualdad, que, por ejemplo, primera y segunda categorías tengan deducciones, ¿no?, presuntivas, 20% de la renta bruta. Es justo que tengamos solamente 7 UITs y en ese punto ella se detiene, ¿no? Dice, es por ello que dos sujetos que ganan lo mismo, pero que tienen capacidad contributiva real distinta, uno puede ser soltero y vivir en casa de sus padres, y el otro puede ser casado, tener 4 hijos y una esposa que no trabaja ni percibe ingresos. Van a tener la misma deducción, 7 UITs más 3 UITs adicionales que conocemos, ¿no? Hace algunos años en la ley de impuesto a la renta sí se permitían que las deducciones sean reales, principio de causalidad, pero el abuso de los contribuyentes llevó aparentemente a utilizar el criterio actual. Además, ella concluye, yo concuerdo con ella, que hay que tener en cuenta que para efectos de la fiscalización es mucho más sencillo trabajar con deducciones presuntas. Obviamente las normas aquí están hechas pro fisco, ¿no? Se ha sacrificado a la equidad por la recaudación. Y esto también vulnera claramente la igualdad, ¿no? No podemos superponer, ¿no es cierto?, beneficios relacionados a una mayor fiscalización, a una mayor recaudación, violando, ¿no?, un principio básico como es la igualdad. Y esto lamentablemente continúa año tras año en nuestro país. No hay modificaciones en este punto que Pilar Robles también menciona. Hoy en la normativa peruana, pues tenemos topes en los gastos, ¿no?, presunciones en los gastos en las categorías, la normatividad en la pandemia, ¿no?, recordemos, hay cronogramas no aplicables a ciertos contribuyentes, o no se aplicaron a ciertos contribuyentes porque ya pasó esto. Hay situaciones espejo, por ejemplo, en los pagos a cuenta, el decreto legislativo 1471, y en el RAF, ¿no?, el régimen de aplazamiento y fraccionamiento 1487, en donde simplemente se ha verificado, ¿no?, que no podemos acogernos a ciertos beneficios si los ingresos eran mejores en este año 2020 frente al 2019. Esto es realmente un parámetro para determinar alguna igualdad en las decisiones que pueda tener el Estado frente a los contribuyentes, ¿no? Además que se ha estado haciendo comparables con los ingresos, como hemos repetido, eso no es una señal de capacidad contributiva, porque finalmente hay que verificar los gastos que han tenido estas empresas. Pero esto no ha sido el patrón y simplemente yo creo que se ha escogido esto en la suposición de que quien tiene ingresos tiene solvencia, ¿no? Lo cual en esta situación que estamos viviendo no es la más exacta. Otro tema también, la permanencia del ITAN. Eso no es una confiscación, permanencia en el sentido de que está vigente, ¿no? Empresas que no tienen ingresos, el ITAN está siendo igualmente pagado o tienen que pagar, ¿no?, con las prórrogas y todo, pero han tenido que pagar. Bueno, recordemos que este mes ha sido terrible, ¿no?, porque se ha pagado, ¿no?, obligaciones de agosto y de septiembre. Pero ese ITAN va a estar ahí, ¿no?, flotando, no se va a aplicar contra impuestos porque las empresas terminarán con pérdidas y no se ha derogado. Eso también yo creo que es un tema confiscatorio, ¿no? Y los límites también de la subcapitalización para el 2021. Recordemos que el tope del monto máximo de endeudamiento será el 30% del EBITDA, ¿no? Finalmente, lo que se va a hacer ahí es una suerte de confiscación, ¿no?, porque el gasto no va a ser deducible para muchísimas empresas. Consecuencias de la desigualdad. Esto yo creo que influye en la cultura tributaria, ¿no? No es una justificación obviamente del cumplimiento, pero que se siente, entre comillas, vejado porque se le da prioridades o ventajas a otros contribuyentes, siente que la tributación no es equitativa y, bueno, prefiere no pagar, ¿no? Obviamente esto también acciona, ¿no?, o impulsa acciones de amparo. Estas procederán, acuérdense, en el tema tributario cuando hay amenaza de vulneración de un derecho. En la parte tributaria, la acción de amparo va a surgir siempre cuando ya tengamos una resolución de ejecución coactiva encima, porque ahí sí se vulnera o hay riesgo de vulneración de un derecho en cuanto a que nos pueden embargar, ¿no? Sentimiento de injusticia, lo que puede generar informalidad. Proyecto de ley, por ejemplo, sobre el impuesto a la riqueza, eso también podríamos tener una sobreposición de impuestos, ¿no? Un impuesto a la renta sobre otro impuesto a la renta, lo cual estaría violando estos principios que estamos hablando. Necesidad de una norma, una nueva normalidad fiscal, entonces sería lo que sería básico para apuntar, ¿no?
Y una pregunta que todo el mundo se hace: ¿dónde está el defensor del contribuyente, ¿no?, en esta situación? Y la elusión, simulación son situaciones que también afectan la igualdad de la aplicación de los tributos. El principio de no confiscatoriedad, para el autor argentino Espiso, ¿no?, el tributo es el precio que hay que pagar para vivir en sociedad, lo que exige sufragar los gastos del gobierno encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, el Estado obviamente exigirá contribuciones a las personas, ¿no? Pero por el principio de no confiscatoriedad se erige una valla al ejercicio del poder de imperio. Evita que el poder tributario se convierta en un arma destructiva, ¿no?, de la economía de la sociedad. Es como un tope, ¿no?, máximo de lo que podemos pagar al Estado. El Estado no puede confiscarnos, lo que significa que el Estado tiene que respetar un mínimo de subsistencia del contribuyente, ¿no? Ese contribuyente, peor en una situación como estamos, donde los tributos más bien le quitan lo poco que tiene, ¿no?, es realmente confiscatorio. Por ejemplo, una multa, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, me decía: empecé una empresa y me cometí un error formal, gané como 1.000 y la multa supera, ¿no es cierto?, lo que gané en el mes. ¿De dónde saco para pagar esta multa? Eso no es confiscatoriedad. Son cosas que se tienen que solucionar, porque esto se está trasladando año tras año y no se mejora, ¿no? No hay una crítica de parte del Estado y una solución inmediata, ¿no es cierto?, a estas situaciones de confiscación. Este principio, entonces, tiene una relación directa con el derecho de propiedad, ¿no? Pues en tributos con tasas irracionales, podríamos hablar también de las multas con estas tasas irracionales, o de excesiva presión tributaria, los tributos devienen en confiscatorios, cuando limitan o restringen el derecho de propiedad. Pues para pagar un tributo el contribuyente debe desprenderse de su propiedad. Recuerden ese caso icónico, ¿no?, del impuesto mínimo a la renta. Empresas con pérdidas tenían que vender sus activos, una cosa de locos, ¿no?, para poder finalmente pagar el impuesto mínimo a la renta. Los extremos del quantum deben ser insoportables, desbordando la capacidad contributiva de la persona. Entonces tiene que haber una situación de razonabilidad finalmente, ¿no?, del tributo, y tienen que haber límites a la imposición, psicológicamente hablando, económicamente y jurídicamente. El psicológico como límite es punto a partir del cual el contribuyente prefiere el riesgo al cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Hay un límite en donde ya la presión es tal que prefieren salirse a la informalidad. El económico es un límite real de soportar la carga tributaria, ¿no?, en su valor final, y el jurídico pretende normar el límite económico real del contribuyente. Esto último lo encontramos en estos principios constitucionales y en la jurisprudencia, ¿no? El principio de no confiscatoriedad debe exigir o existir una exacción razonable, ¿no? La carga de la prueba estará a cargo de quien alega y solo se aplicaría a tributos, no a multas. Puede ser alta, perdón, para justamente desestimular, ¿no? Esa es una justificación que da este autor brasilero, que no comparto, ¿no? La multa, claro, puede desestimular, pero tampoco puede ser confiscatoria, ¿no? Lo que para algunos autores impide la aplicación en las multas exorbitantes el principio de proporcionalidad, ¿no? Hay dos clases de confiscatoriedad: la cuantitativa, por la cuantía irrazonable, y la cualitativa se da cuando se produce una sustracción ilegítima de la propiedad por violación de otros principios tributarios. El Tribunal Constitucional ha mencionado esto, por supuesto, en varias jurisprudencias, hemos recogido algunas. Por razón de tiempo voy un poquito acelerando. Se extranjera el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado. Esta jurisprudencia, que se ha repetido en varias veces, es justamente el centro o la referencia como antecedente que muchas veces se coloca, ¿no?, dentro de las acciones de amparo. El principio de no confiscatoriedad en lo que es la aplicabilidad es un concepto jurídico indeterminado. Lo que pasa es que en el Perú no tenemos, como en Argentina, un número fijo para determinar cuándo hay confiscación, ¿no? Allá es el 33%. Acá no, y hay que trasladarlo a la casuística. Caso por caso, el Tribunal Constitucional dirimirá, ¿no?, si estamos ante una situación de confiscación. Capacidad contributiva, ¿no? Su principio, ¿no?, y no explícito, sino implícito. Es también conocido como capacidad económica, ¿no?
El colega Ruiz de Castilla señala que consiste en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, ¿no? Tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. Muy vinculado, pues, al anterior, ¿no? De no confiscación. Si no tenemos capacidad económica, va a haber confiscación, finalmente. Hay dos tipos, la absoluta y relativa, ¿no? ¿A qué tipo de tributo se aplicaría? Tratándose de impuesto cuyo hecho generador no sea necesariamente un indicador de capacidad contributiva de contribuyentes, ejemplo, el IVA o IGB acá, ¿no? La ley que concede una exención no será inconstitucional, puesto que no hiere el principio de capacidad contributiva. No es lesivo con el principio de capacidad contributiva de las exenciones, por ejemplo, las MIPES o las consideraciones al mínimo vital, pero un plazo largo de exención sobre pretexto de fomentar desarrollo regional en cualquier consideración al monto de la tasa viola la capacidad contributiva. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Brito Machado recoge una reducción del impuesto a la renta a las empresas del nordeste brasilero sin plazo ni justificación alguna. El Tribunal Constitucional también lo ha mencionado en el 053-2004, ¿no? Que es un principio implícito. Su exigencia no solo sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado con el propio principio de igualdad, ¿no? Esto fue un fundamento jurídico número 8. Entonces, recordando los principios implícitos, ¿no? Recapitulando, son los que no están en el artículo 74 de la Constitución, pero no son menos importantes, ¿no? Capacidad contributiva que hemos hablado, la publicidad que siempre está presente, la equidad, que la norma justa debe tener proporcionalidades razonables, ¿no? En la equidad horizontal y vertical, y que deriva de la capacidad contributiva, la economía de la recaudación, o sea, lo que se recauda debe ser más que el costo en el que se incurre, y la certeza y simplicidad que siempre va a estar vigente en todo ámbito legislativo. La conexión de los principios, resumiendo, ¿no? La igualdad encima, y vienen las derivaciones de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Las dos primeras están explícitamente tanto en las 79 y 93 constituciones, ¿no? Y estamos viendo que en ambas que están abajo, que son sus principios, hay una vinculación por la exacción que se va a dar al contribuyente. Y a manera de conclusión, ¿no? Y respetando los tiempos que se me han otorgado, el principio de igualdad entonces se vincula a otros subprincipios, ¿no? No es un principio aislado. Deriva en principios importantísimos como no confiscación o no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Es más, cuando uno defiende este principio de igualdad, siempre va a tener que irse a los principios que están derivados, porque eso redunda en una mejor defensa. Y hay vastísima, ¿no? Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Hay una violación permanente en el Perú? Yo creo que sí, en diferentes normas que hemos visto, ¿no? Y el medio de defensa para cualquier, ¿no? situación de violación del principio que estamos hablando será la acción de amparo, en principio. Hay una distinción necesaria que hay que hacer de sus acepciones, necesidad también de aplicar el test de razonabilidad que hemos visto para poder pasar airosos, ¿no? En una defensa que podamos tener. Posibilidad de excepciones también hay, como toda una regla tiene excepciones, serán pues justamente exoneraciones que se puedan dar, pero el límite será lo razonable y la justificación motivada. La no confiscatoriedad y capacidad contributiva sirven para evitar la exacción y el cobro desproporcionado. Hay una necesidad de lectura de la casuística, permanentemente estar actualizado sería siempre una recomendación muy válida. Modificar la Constitución, yo creo que en este punto no, porque los implícitos estarán siempre en la doctrina, ¿no? Y en las conclusiones que dé el Tribunal Constitucional en diferente casuística. Hemos hablado también de los casos que hoy día vulnerarían la igualdad, ¿no? Casos que se están viendo en esta situación de pandemia claramente vulneran igualdad. Y bueno, esto nos demuestra que este tema es muy importante, muy actual, y que todos nosotros, ¿no es cierto?, como contribuyentes, debemos contribuir, valga la redundancia también, con la mejora de la legislación a través de las sugerencias, a través también de la defensa adecuada, ¿no?, de cualquier arbitrariedad que pueda estar implícita o detrás de este principio. Muy bien, señores, eso sería todo. Muchísimas gracias y quedo a disposición de cualquier pregunta que pudieran existir. Gracias. Muchas gracias, profesor Francisco. Continuando con la ronda de preguntas,
Como primera pregunta tenemos, a cargo de Cristian Guamán. Buenas noches. Mi interrogante va por el lado de la diferencia entre equidad vertical y horizontal. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Bueno, la equidad vertical significa que justamente contribuyentes que tengan diferente capacidad contributiva tienen que tributar distinto, ¿no? La verticalidad significa que tenemos, digamos, estamentos diferenciados por los ingresos, ¿no? Utilidades o como queramos ver el referente, ¿no? En cambio, la horizontal significa que vamos a tratar igual a los iguales, los que estén dentro del mismo rango, ¿no es cierto?, por ejemplo, de ingresos, que se verifica claramente en las tasas progresivas acumulativas, vamos a tributar dentro de la misma tasa, ¿no? Entonces, la vertical es aceptar las diferencias y la horizontal es dentro de un mismo rango de ingresos, ¿no? Vamos a tratar igual a esos contribuyentes que estén en el mismo rango, ¿no? Eso es básicamente, y en breve y simple, esa diferenciación. Correcto. Como siguiente pregunta tenemos, si dentro del actual sistema fiscal existe impuestos que violan el principio de igualdad. La misma persona nos está preguntando si dentro del actual sistema fiscal existen impuestos que violan el principio de igualdad. Hemos visto eso, ¿no? Lo que es Cristian, ¿no? Que pregunta. En el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, clarísimo, y esto no se modifica hace tiempo. ¿Cómo calculamos la cuarta y quinta categoría, señores? A través de una deducción única que es de 7 UITs, ¿no? Que se puede incrementar en 3 UITs adicionales, es cierto. Pero esto no está vigilando, ¿no?, el origen o la naturaleza de los ingresos de cada una de las personas, ¿no? Pilar Robles, la mencioné, siempre da ese ejemplo, ¿no?, que es muy válido, muy actual. Y miren que eso lo comentó hace varios años y no ha cambiado, ¿no? El hecho de que, oye, puede haber una persona con mucho más nivel de gastos que otra, pero a todas le aplican 7 UITs o 3 UITs adicionales, ¿no? Entonces, en el impuesto a la renta eso se verifica, y no solamente en cuarta y quinta, hemos hablado de la primera y segunda con la deducción flat, ¿no? De 20% de las rentas brutas, ¿no? En esta pandemia se ha verificado, ¿ha habido diferenciaciones o no? ¿Hemos visto arbitrariedad o no? Algunos dirán, bueno, la arbitrariedad existe porque se está diferenciando entre quienes tienen más ingresos. Sí, señores, pero los ingresos yo creo que no es un nivel de comparación porque estas grandes empresas también tienen muchas veces grandes gastos o costos, ¿no? Además que estamos en una situación que a todos afecta por la cadena de pagos, entonces no es, yo creo, una justificación, ¿no?, generar esas diferenciaciones que pudieran ser válidas para otra situación económica. Pues, esta situación de igualdad también se tiene que verificar en base, ¿no?, a la coyuntura económica, porque los tributos están relacionados a eso también. Los tributos no pueden ser un compartimiento estanco teórico, aterrizan en la realidad. Y eso no ha pasado en esta pandemia en varias normas, ¿no? Eso podrían ser algunos ejemplos, tanto de normas que están presentes como normas actuales, ¿no? De otros casos que obviamente también se podrían mencionar, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. Hoy en día muchos emprendedores han sacado su RUC como unipersonal, persona natural con negocio. Entendiéndose que en caso de duda con SUNAT este responde hasta con su patrimonio, si llega a estos casos, ¿en su experiencia ha visto pasar ello? Bueno, nunca es bueno recomendarle que alguien crea una empresa, ¿no?, unipersonal, porque como bien dice el participante, hay un riesgo muy latente, ya que la empresa unipersonal es la persona misma con su patrimonio y va a responder por él de deudas, ¿no? Lo que generalmente se hace para distinguir el patrimonio propio del de la empresa es constituir una persona jurídica, ¿no? No generar una empresa unipersonal o persona natural con negocio, que es lo mismo. Entonces es correcto lo que menciona el participante de que no es recomendable, ¿no? Quizá por desconocimiento la gente y por facilismo, ¿no?, crea estas empresas, ¿no? Aparte que es muy fácil, como han señalado, hay un RUC virtual, ¿no? Pero finalmente, ante una eventual, digamos, deuda tributaria, podrían ser embargados sus bienes propios, y eso sería un riesgo, ¿no? Tendríamos una latente contingencia tributaria, ¿no?, que hay que evitar, ¿no? Entonces no es recomendable la constitución de este tipo de empresas, ¿no?
Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Alguna norma aplicada en el estado de emergencia está violando el principio de igualdad? Bueno, hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado el cronograma diferenciado, hemos hablado también, ahorita no sé si ustedes están, varios de los que me escuchan, en el tema del RAF, y yo tengo clientes que están de brazos cruzados porque no pueden acogerse, ya que una de las condiciones, ¿no? Es que los ingresos de marzo y abril de este año sean menores a los ingresos de marzo y abril del año 2019. ¿Qué tiene que ver esto con las deudas que podamos arrastrar? Podemos tener buena facturación, realmente vendemos mascarillas, ¿no? Una situación de coyuntura, no cobramos y nos castigan, ¿no? Porque de nuevo se supone que quien tiene buenos ingresos devengados, no cobrados, tiene capacidad contributiva. Eso no es así, señores. Y le estamos quitando, ¿no? Un derecho que debería ser generalizado de poder fraccionar y aplazar las deudas, más aún en esta coyuntura económica. Yo creo que esa es una crítica. Hoy día en un artículo en El Comercio justamente se recogió unas, digamos, críticas que el que les habla ha hecho, ¿no? Justamente sobre este punto y ojalá que el Estado en los 2 meses que quedan pues, del RAF solucione este impasse, ¿no? Hay muchas empresas que no están pudiendo fraccionar y cobranza coactiva le va a caer encima. O sea, ya estamos haciendo leña del árbol caído, ¿no? Y no se trata, creo, de eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Estimado, cuando uno realiza una reclamación ante SUNAT como requisito se debe pagar. ¿Esto no viola algún principio? Porque si no tengo para pagar, no puedo reclamar. ¿Puede darme su punto de vista sobre este tema? Bueno, uno va a pagar si se le ha pasado el plazo porque pues paga la parte que reconoce, ¿no? Yo creo que ahí son condiciones lógicas para poder acceder a una reclamación. O sea, nadie te obliga a pagar. O sea, si estás reclamando en el plazo, no vas a tener que pagar y suspendes la cobranza coactiva. Si estás pagando es porque se te pasó el plazo, ¿no? Y los plazos, acuérdense, en la parte tributaria son fundamentales. O tienes una parte que reconoces que SUNAT tiene razón y para que se acceda a la reclamación de la parte que no estás de acuerdo, tienes que pagar la parte que reconoces, ¿no? Entonces, por ahí no hay ninguna violación, ningún principio, simplemente son condiciones lógicas, ¿no? Respecto de la accesibilidad de la reclamación. Indudablemente también, y esto no es penado, uno puede reclamar por reclamar. Ya no hay, ¿se acuerdan? Antes había un recargo por reclamaciones inoficiosas, ¿no? Ya no existe esto. Entonces, si la estrategia es reclamar para, digamos, suspender cobranzas, eso es totalmente ilícito, es lícito y no es ninguna ilusión ni simulación, ¿no? Son opciones que uno tiene, pero no veo ninguna violación de principio aquí. Perfecto. Nos preguntan qué curso está enseñando dentro del programa de tributación, profesor. Caramba, me están ya sacando todos los detalles. No, encantado, señores. Los invito al programa, ¿no? Yo dicto el curso de precios de transferencia. Ustedes saben que es un curso fundamental para lo que son empresas vinculadas en una situación de globalización. Es muy importante, más aún cuando la SUNAT está fiscalizando mucho, ¿no? Este tema. Nosotros enseñamos precio de transferencia y, bueno, los colegas, diferentes otros cursos que hacen del programa uno muy completo, ¿no? Que se enriquece con colegas de mucha calidad y de mucho prestigio, ¿no? Eh, yo aprovecho estos espacios, ¿no? Para invitarlos, ¿no? A participar en el diplomado, ¿no? Yo creo que un punto importante, señores, siempre es la enseñanza y la capacitación que podamos tener, ¿no? Eh, el mejor profesional es que está al día, ¿no? O sea, indudablemente. Y en estas situaciones de pandemia, la capacitación es fundamental, ¿no? Saldremos de esto en breve y obviamente tendremos más oportunidades y estamos mejor preparados, ¿no? Y la Pacífico les da esa oportunidad muy valiosa. Muchas gracias, profesor Francisco, por su excelente ponencia. Esas fueron las preguntas que hemos tenido, que hemos obtenido por el chat. Recordaré a los participantes que vamos a colocar una encuesta en el chat para que la puedan completar y así nosotros podamos seguir brindándoles webinars de calidad. Muy bien. Tenemos Sí, una última pregunta, profesor. No sé si gusta responderla a sí, cargo de claro, claro. Edward Narváez. Últimamente la SUNAT está emitiendo notificaciones aduciendo inconsistencias entre los ingresos y la cantidad de trabajadores y o número de locales. ¿Se viola algún principio?
Lo que pasa que la SUNAT, en su labor obviamente válida de fiscalización, tiene presunciones, ¿no? Yo creo que el mal actuar de algunos contribuyentes ha extendido, ¿no es cierto?, la suposición de que todos actuamos mal, ¿no? Esto ha manchado a todos. Lo que está verificando la administración es que, o está presumiendo de que hay gente que está bajo recibo honorarios que debió estar en planilla, ¿no? Eso es un poco lo que está buscando la simulación absoluta, ¿no? Que es una figura que en el diplomado se analiza bastante. ¿Se viola en un principio? Bueno, se violará si hay una fiscalización arbitraria, pero yo creo que acá la administración está escogiendo, ¿no?, dentro del principio de discrecionalidad, ¿no?, los contribuyentes. Yo creo que sí es un poco discutible el hecho que la administración haga o funja de SUNAFIL, porque finalmente está verificando, ¿no?, relaciones laborales, pero es la única forma de detectar si se está pagando bien quinta categoría, ¿no? O si se está pagando bien esa salud y ONP que ella administra en la recaudación. Entonces, yo no le veo mayor violación de principios, siempre y cuando la administración no se exceda, ¿no?, en sus interpretaciones, ¿no? Y no se centre, como se ve en varias oportunidades, ¿no?, en los mismos contribuyentes y no amplíe la base tributaria, ¿no? Finalmente, si se está buscando cobrar más, porque obviamente estas cartas inductivas que hace mención el participante, ¿no?, son masivas y lo que buscan es recaudar, ¿no? Finalmente, señores, la pregunta es, ¿y por qué no también se pone esfuerzos en ampliar la base tributaria? La presión tributaria se ha caído muchísimo, pero también no solamente es culpa del contribuyente, ¿no? El Estado, ¿qué hace para ampliar la base? Entonces, por ahí, yo creo que algunos principios que se pueden vulnerar están más por la parte de la proporcionalidad, ¿no?, razonabilidad de la fiscalización, ¿no? Por el lado más bien de los derechos que tiene la administración que deben ser más equitativos, ¿no? Por ahí podría ser la crítica.